Rodrigo Calvo, mi, Hola. mi segundo católico favorito. Es que Gabriel está escalando, entonces, Ah, caramba. Vea pues. Ok. ¿cómo estás, Rodri? ¿Cómo te va? Bien, bien. Dios te bendiga. Aquí juicioso, descansando un ratico. Y bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. No, oye, pues gracias por estar acá. Ya ratitos que no conversábamos. Ujú. Tenemos un debate pendiente, ahora que recuerdo también. Sí. Sí, ¿cuál era el de la Gran Ramera, creo? No. Creo que sí. No me acuerdo la verdad. Me tocaría mirar tu WhatsApp para ver qué tema era, pero voy a mirar a ver y te aviso a ver cuál era el El tema. tema es libre. Saludos, Lick. Hola, Yuri. ¿Conoces Hola, a hola, Yuri? hola. Por favor, claro que sí. Ah, claro, No, claro que la conoces. Sí, sí, sí. Excelente, Brisita. Rodri. Pues no, fíjate que estaba yo comentando que pues el tema es libre, pero que en realidad me gustaría como que centrarme en algo doctrinal, ¿no? Algo más específico dentro de la palabra del Señor. Pero también podría ser, digamos, que tú digas, mira, es que hay una práctica evangélica que no está bien y ya, pues bueno, yo te diría, tú sabes que en ese sentido soy bastante imparcial y que adelante, puedes decir lo que tú quieras aquí. Ya. No, pues ayer estábamos mirando en mi canal precisamente eh, pues los abusos de la fe. Estábamos hablando del pastor Armando Alducín, alguien que se hace llamar doctor y tiene como 30 doctorados, pero todos son doctorados honoris causa, o sea, que son una cosa simbólica que de verdad no tiene ningún valor académico ni sirve en el mundo real. Entonces, Ya, cada rato los amiguitos de él le hacen ceremonias y le dan doctorados, maestrías y todo. ¿Cómo es que es? Bueno, Armando. ajá. Y pues me causa gracia que él fundó su iglesia en 1980 y hasta 2014 fue que comenzó a estudiar teología. O sea, Ok, y, y si escuchamos las cosas que este señor enseña, pues de verdad son disparates y que llevan mucho a la confusión a todo el mundo, ¿no? Porque eh, enseña que los demonios son extraterrestres, habla de la Atlántida, del mundo preadámico. Bueno, ya ha predicho 3 veces el rapto, 3 fechas y ha fallado. Hace claro. poco dio la última. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién controla esto? ¿Quién le pone el tate quieto? Porque el tipo sale cada vez con más disparates y cada vez con más doctorados falsos Claro. y nadie dice nada, nadie como que alza la voz al respecto. Entonces, creo que Fíjate que no he visto esos videos. Bueno, vamos a ver, sí, el doctor Armando Lucy. Mira, no, ni siquiera voy a defender nada. Me parece irrelevante defenderlo porque quizá si nos vamos al contexto de lo que él llama extraterrestres, aún así yo no usaría la palabra extraterrestre porque se va a tomar a mal, o sea, realmente no. Pero sí vi el video donde él se disculpa por haber puesto fecha, creo que le puso el mes, si no estoy mal, septiembre, ¿le puso día y mes o solo mes? eh, pues depende de cuál de las tres. Eh, digamos, la primera dijo que en Pesaj del 2014. Claro. Eso La sería segunda abril. dijo, sí, más o menos. Ya. Y en la fiesta de las tiendas, que sí, abril, marzo, abril.
Luego, en la segunda vez, dijo que eh, en la cuarta luna roja, sí, porque iba a haber 4 lunas seguidas. Y la última dijo que en Rosh Hashanah, que es en la fiesta de las trompetas. Pero digamos, Rodrigo, y digamos, en este sentido, tú dices que debería de haber una autoridad, sobre todo, para poder guiar esto Sí, o y que no sea, se salga de control. sí, claro, y es que, por ejemplo, miramos de la universidad, o sea, es curioso que él sea pastor desde el 80 hasta la actualidad y solo hasta el 2014 haya hecho un curso de teología. Entonces, me parece con qué responsabilidad salen a pastorear y a enseñar Biblia gente que jamás ha estudiado formalmente Biblia. Y peor, pues cuando vimos el instituto de donde se graduó, pues que es una casa ahí con unos barrotes medio caída y que se llama Claro, Instituto Bíblico Internacional, pero de instituto, o sea, no tiene cara a universidad por ningún lado, claro. es un hoyo donde regalan prácticamente los títulos. Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Porque muchos ya sé que a qué se refiere vida Ay, plena. ese Saludos, tema Rodrigo, me saludos, mi amigo. Hola, encanta. hola, ¿cómo Ese me estás? María. Bendiciones para ti, hermano. Es que, Dios te guarde. sí, mira, vamos a ver, pero a ti te parece mal que alguien agregue algo a lo que está escrito, porque en ese sentido, digamos, si nadie sabe el día y la hora, decir que alguien lo sabe es agregar, es decir, bueno, es que la revelación me vino después, o en dónde te fundamentas tú ahí, ¿qué es lo que tú dirías? ¿Tiene que tener una Pues, autoridad o pues la es que, autoridad es la Biblia? pues ¿Cómo lo ves ahí? yo no sé qué credibilidad puede generar alguien que dice las fechas del rapto 3 veces y ya llevan 2 veces fallidas. Estoy de acuerdo con Y eso. tiene que salir a disculparse una y otra vez. Y ahora salió con otra nueva fecha. Por ejemplo, le hice una pregunta que cómo iba, que si el arcángel Miguel iba a venir con Jesucristo, y entonces él dijo, sí, en Primera Tesalonicenses 4:17 al 18 dice que cuando Jesús venga en los aires vendrá el arcángel Miguel y vendrá con todos los ángeles acompañando a Jesús, pero nadie lo verá porque es un evento invisible. Y uno va a mirar Primera Tesalonicenses 4:17 y 18, solo dice que Jesús vendrá y ya en los aires y se acabó. ¿De dónde sacó que él venía con el arcángel Miguel y con los demás ángeles y que iba a ser un evento invisible? No, o sea, uno dice, pero De hecho, yo tengo un estudio al respecto en donde realmente el arrebatamiento, que no sé si tú crees en el arrebatamiento no, específicamente, así como que viene Jesús y se lleva a sus elegidos, a la iglesia, después de que estos resucitan, etcétera. Pero fíjate que hay algo muy interesante, que hay pruebas para poder decir que el arrebatamiento durará 7 días, una semana básicamente. Es muy interesante el tema, te digo, pero mira, lo que quisiera entender es, tú dices que Armando Alducin está adicionando a la palabra de Dios, eso es lo que tú dices. sí, inventa muchas cosas y hace ¿Y eso está mal? conexiones fantásticas. Pues sí, sí, porque ayer en su segundo cuento sobre la venida de las 4 lunas, en toda su historia, y ahí pusimos apartes, metió a la NASA, metió a Hitler, metió unas cosas que uno dice, ¿y cómo hace para Claro, relacionarlas? Y entonces de ahí saca y mete un texto bíblico y ya, pues todo gira en torno a la imaginación de la gente de que el doctor Alducin. Digo, esto es una irresponsabilidad, o sea, alguien debería decir, este señor no tiene estudios avalados, lo que dice que es de doctorados no tiene ningún doctorado serio ni que se reconozca académicamente. Estos son puros cosas simbólicas que se le dan de cariño, pero que académicamente no no, tienen ningún valor. claro.
y que sean más responsables, digan, oiga, este señor está enseñando cosas que no son mucha fantasía, que él mete ahí, habla de la Atlántida y bueno, o sea, está como para que lo contraten en Hollywood, no en una iglesia, sino en Hollywood para dirigir una película de esas de fantasía. Claro. Pero fíjate que está bien interesante lo que tú dices porque estás diciendo que no se debe adicionar algo a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo ves tú, obviamente, todo el tema ya cuando se trata de explicar algo que realmente no está ni implícito ni explícito dentro de la palabra? Pues a ver, o sea, eso se puede agregar siempre y cuando vaya en el contexto de la historia de la iglesia. Ah, ¿sí? ok. Pero si yo empiezo a hablar que de la NASA, los marcianos, que Hitler, que las catacumbas perdidas, que la Atlántida, y todo eso lo mezclo para decir, y entonces el rapto será en tal fecha. Pues Sí, está mal. Yo también estoy de acuerdo que está mal enseñar algo, de hecho, desde el punto de vista de lo que está realmente fuera de la palabra del Señor. Pero no tendríamos que seguir esta misma línea, Rodrigo. Yo sé que tú eres bastante honesto y que, bueno, al final de cuentas, pues no opinamos lo mismo, pero hemos tenido uno o dos debates buenos, la verdad, sin moderación, no hay necesidad entre tú y yo. Pero yo estoy de acuerdo contigo con lo de Armando. Si está diciendo, a mí no me importa a quién sea ni qué tan reconocido sea, puedo respetarlo como persona, sé que tiene una carrera como predicador bastante ya de décadas, pero si él está enseñando cosas que no son bíblicas, yo no lo voy a defender de ninguna manera, no es esa mi línea, pero también hay un tema muy importante. No deberíamos de seguir la misma medida en todo, Rodrigo, es decir, nadie puede agregar nada a lo que está escrito, ni por revelación, ni por sucesión en tu caso, ni porque se crea que hay un hombre que es básicamente un vicario, sucesor, tú sabes a dónde voy, o sea, no deberíamos de realmente seguir la misma línea o por qué razón darle una autoridad a unos y a otros no, porque digamos, ¿qué tal si Dios eligió a Armando como pastor y ya Armando, porque es elegido de Dios, puede ir adicionando doctrinas? Para mí es ofensivo que alguien diga cuándo es el día del rapto o del fin del mundo, como tú lo veas, porque Jesucristo dijo que nadie lo sabe. Para mí eso es tan ofensivo como para ti. Pero no podríamos seguir la misma línea, Rodrigo, en ese sentido. ¿Por qué la iglesia, en este caso católica, si me permites mencionarla, si te sientes incómodo, pasamos a otro tema? no, tranquilo. Pero ¿por qué la iglesia católica entonces sí tiene? Porque tú me estás hablando de, digamos, títulos falsos, no investigado. La verdad, te digo, no tengo idea. Si lo son, qué lamentable. Honoris causa, son títulos honoris causa que son decorativos, no tienen ningún impacto real en el mundo académico, ni nadie le vale eso en el mundo real. ¿ya? Claro. Pero entonces, ¿de dónde, obviamente, digamos, para ti la Iglesia Católica sí puede ir adicionando? O sea, la Biblia no lo dice, pero la Iglesia Católica lo dice y eso ya es algo que yo no sé si en tu caso, cómo lo tienes, porque no sé si lo que la Iglesia Católica dice es palabra de Dios o tiene una autoridad como un poquito menor, no sé cómo lo ven ustedes. A ver, lo que es dogma es palabra de Dios. Ya, entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica, al igual que el judaísmo, tiene tres fuentes de revelación, sí, que son la tradición, el magisterio y la Biblia. Para los judíos es la Torá, el Tanakh, pues que es la colección escrita, el Talmud, que es la colección, la tradición oral, y tienen su magisterio que está en el Midrash. Entonces,
digamos, hay una continuidad entre el judaísmo y el cristianismo desde ese punto de vista. La innovación de la sola escritura la encontramos hasta Lutero, que comienza como tal. De hecho, mira que lo que la iglesia considera como herejes alrededor de siglos anteriores a Lutero eran personas que cogían la Biblia y la interpretaban por su cuenta. Y entonces, pues eso genera problemas. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió, pues, primero que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia. Entonces, si digamos que la iglesia de Cristo se corrompió, entonces estamos diciendo que Jesucristo es mentiroso o no tiene el poder que dijo que tenía para cumplir sus palabras. Ahora, eso de Apocalipsis 22:18 se refiere al libro de Apocalipsis, el que añade a este libro, por eso está hablando de este libro. Bueno, volviendo al tema, obviamente tiene que haber una continuidad de esa iglesia que Jesucristo dejó. Por lo tanto, sí, una sucesión. Entonces, no solo de hechos, sino de formas interpretativas. Por eso es que en los padres de la iglesia podemos encontrar cómo los primeros cristianos de los primeros siglos interpretaban las escrituras, porque ellos estuvieron cerca de la era de los apóstoles, entonces, o vivieron en la era apostólica, como Ignacio de Antioquía, como Ireneo de León. Entonces, salir con cosas distintas, innovaciones, puede ser peligroso, porque muchas veces se dice, no, es que hay que decir lo que dice la Biblia, pero uno se va a mirar, y eso fue lo que sucedió con Vida Plena, que ya se nos fue. Él entró al programa y él me dijo, lo que pasa es que el error es que la gente entra a mirar la Biblia con ciertos prejuicios, entonces le mete sus prejuicios a la escritura. Y le hice varias pruebas sobre su doctrina frente a lo que decía la palabra y no casaba. Y yo decía, pero entonces, ¿cuál de todas las denominaciones es la que realmente tiene una visión objetiva de lo que dice la Biblia y cómo se debe interpretar? Claro. Oye, Rodrigo, ¿te parecería a ti que nos hagamos preguntas ya fuera de Aldu? O sea, porque no, pues sí, dale. No lo puedo defender, la verdad. Me simpatiza, lo respeto. Es un pastor evangélico. Yo sentiría como un sentido de pertenencia hacia él, lo que tú quieras, pero no lo puedo defender. O sea, si está él errado, que Dios lo perdone, que lo ayude, que lo guíe, lo que sea. No, Sí. claro que sí, pero entonces eso sí te tengo que advertir que puedo estar solamente Claro. media horita porque, pues digamos, por cuestiones de que estoy en tratamiento del Algazar y todo eso, me toca cuidar mis horas de sueño y ser muy exacto con eso. Ya por eso he dejado de hacer muchas veces programas, porque me coge la tarde y prefiero no hacer programas antes de romper ese equilibrio. Oye, estuve viendo eso, medio lo he comentado. Obviamente tienen muchos mensajes y no, quizás ni lo has visto, pero ¿Qué? ahí te voy a pasar ahí unas cositas por WhatsApp que creo que te van a servir porque es muy bueno, no solo, digamos, por salud y también, bueno, en muchos sentidos es bueno. Yo creo que estás haciendo bien, hay que cuidar el templo del Señor. Uh-huh. Felicidades por eso. Entonces, no, yo de hecho estoy como quedándote un poquito como de tiempito, ¿no? A ti porque sé que fue algo improvisado, ¿no? De repente hablamos y es que creo que te mandé el stream, creo que eso fue. Pero mira, si quieres, podemos quizá hacernos algún tipo de preguntas y unos 2 minutos o 3 para responder sí, adelante, no hay problema. Mira, yo quisiera preguntarte realmente de qué manera se fundamenta la sucesión apostólica desde el principio, ¿no? Porque tendría que haber un principio claro en el que se pueda sustentar la sucesión. Quizá ya los dos conocemos el punto de vista de Mateo 16-18, pero ya Pedro pasando la sucesión a otro y por lo menos empezar por ahí.
Ujú. ¿Cómo podrías tú comprobar la sucesión de Pedro a, creo que fue en tal caso, posiblemente sería Lino, Lino, de ahí a eh, Cleto, después a después Clemente, sí, Anacleto, Clemente, algo por ahí va, Justo, Lino, Cornelio, Anacleto, Clemente. Cipriano, sí. Entonces, si Bueno, quieres, yo te puedo poner un pequeño tiempo como para un orden nada más como quieras. y, y me dices cómo fue que Pedro le da la sucesión, si esto está dentro de la Biblia o ya es extra bíblico, y cómo fue, le impuso las manos, o hicieron un cónclave, o fue de otra manera, fue como lo hicieron con Matías, que Matías sí lo eligieron así como un tipo cónclave, ¿no? Algo así, etcétera. Sí, mira, lo que pasa es que la sucesión no solo viene por el lado de Pedro, es la sucesión de todos los apóstoles. Nosotros tenemos los actuales sucesores de los 12 apóstoles, eh, existen, están vivos y digamos están al frente de los distintos ritos católicos en unión pues con la iglesia de Roma, con la sede de Roma. Ahora, eh, ¿qué dice? Sí, pero es que en el caso de los sacerdotes hay una iglesia que los controla. Y es que ese es mi punto de protesta. ¿Cómo es posible que un pastor salga a decir tanta marihuanada? Me perdonan que lo diga, pero es que es así, ¿sí? Que empiece a estudiar, y lo que más me causa curiosidad es que él monta una iglesia, ¿sí? Y 34 años después le da por estudiar la Biblia. Eso es una cosa irresponsable. O sea, primero debía haber estudiado la Biblia y ahí sí monte su iglesia, digo yo. Ahora, bueno, volvamos entonces a lo que estábamos No, hablando adelante, del adelante. apostolado, porque, bueno, te voy a decir, si pones esos mensajes, pues me toca contestarlos. Contéstalos, contéstalos. De hecho, estoy pasándolos todos Bueno, los que hay, pero contéstalos cuando no estás en tu ok. casa, Rodrigo. Adelante. Entonces, mira, obviamente el primer ejemplo que vemos en la Biblia de la sucesión apostólica es en Matías. Y es un texto inspirado por Dios. De hecho, en Hechos capítulo 2, bueno, al final del 1 dice que fue contado entre los 12. Y en el Hechos capítulo 2 dice que estaban los 12 reunidos. O sea que sí es inspirada esa elección y esa sucesión apostólica. Pero por otro lado, mmm, también tenemos el testimonio en Hechos capítulo 13 de Bernabé y de Pablo. Ellos fueron elegidos, estaban los presbíteros reunidos y el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que les voy a encomendar. Ellos oraron sobre ellos, pues recibieron el Espíritu Santo y los mandaron. Los mandaron pues ya como apóstoles. Y hay hay casi 25 apóstoles que se pueden contar en el Nuevo Testamento, no solo los 12, o sea, apóstoles posteriores. Entonces, digamos que eso es una prueba fulminante de la sucesión apostólica, no solo a nivel de Pedro, sino además de los demás apóstoles. De hecho, los sucesores de los demás apóstoles les llamamos en la Iglesia Católica patriarcas, para diferenciarlo del Papa, que es el primero entre iguales. ¿Ya? Pero sí, tenemos la sucesión de los 12. Entonces, desde ese punto de vista, conectando con lo que estamos hablando de Alducin, la Iglesia mantiene una unidad desde su comienzo histórico hasta el día de hoy. Por eso tenemos el testimonio de los padres de la Iglesia de cómo interpretaban los textos bíblicos, no de cualquier forma. Entonces, lo que pasa es que en el mundo protestante en general, no solo evangélico, pentecostal, cada uno coge la Biblia y la interpreta según su visión. Y segunda de Pedro 3:16 nos advierte que eso no puede ser, porque eso tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, y hay casos de casos, o sea, por ejemplo, hay denominaciones que
digamos, aunque no están de acuerdo con la Iglesia Católica, tiene un margen aceptable de doctrinas a la luz de la Biblia, pero hay otras que uno dice, Dios mío, esto es herejía tras herejía. Por ejemplo, hace unos 8 días, un poquito más, estaba debatiendo con una pastora que dice que el Espíritu Santo es mujer, ¿sí? Y que hay muchos dioses y que, bueno, Claro. una cosa, que el Satanás es un dios y que tiene dioses satánicos. Te di 4 minutos, Rodri. 4 Ok. minutitos. Vale, dale. Gracias por eso. Licenciado, y para aclararle y Hola, para Yuri. comentarle a Rodrigo, para comentar lo que dijo Rodrigo, también dijo que Satanás es hermano de Jesús. Sí. Ah, es mormona. No, pero es que no es otra denominación nueva. Sí, yo tengo por lo menos unos 3 o 4 videos refutando el tema de que el Espíritu Santo es mujer, y también creo que tengo 2 explicando el por qué una mujer no puede ser pastora. Hay de todo, y yo también estoy de acuerdo con ustedes de eso. De hecho, no, hay muchas cosas que quisiera refutarte, Rodrigo, pero allá habrá tiempo, y digamos tampoco es, me gusta el orden. Imagínate tú entrando aquí y que yo venga y te empiece a atacar. Creo que no es correcto. Entonces, mira, si quieres, me haces una pregunta, la que quieras, o algo así, no sé, ahí tú me dices. O simplemente te contesto con de lo que dijiste, la sucesión y eso, no sé. ¿Cómo quieres que lo hagamos? No, como tú quieras, yo soy de lavar y planchar. Bueno, mira, 4 minutitos me voy a poner acá. Si quieres, puedes tú también ponerlos, o que Yuri los cuente. Voy a hablar al respecto del tema. Mira, yo veo que una cosa tiene razón. La Biblia no puede ser de interpretación privada. O sea, yo no puedo venir y privatizar esto y decir esto es la verdad absoluta. No. Pero a mí me parece contrario a lo que tú piensas, que la interpretación privada es cuando realmente una persona o organización vienen y dicen esto es y esto es, sin permitir que realmente observemos eso dentro de la palabra del Señor, porque la verdad es que en Apocalipsis 22, 18 y 19 habla de biblón, y de hecho la palabra biblón no significa libro, sino que libros. Entonces, en ese sentido se puede hacer una exégesis y decir, se está refiriendo a libros, a todos los que tú quieras, si quieres toda la Biblia, por ejemplo. Entonces hay varios sellos, Gálatas 1, 8 y 9, 1 Corintios 4, 5 y 6, el Salmo 119, 160. Hay varios sellos dentro de la palabra que a mí me parecen muy importantes. Lo que me parece a mí peligroso no es guiarnos solamente con la palabra. Ahora, estoy de acuerdo que hay personas que interpretan mal. ¿Por qué? Porque precisamente están interpretando. O sea, yo estoy en contra de muchas interpretaciones. Por eso es que siempre explico que la iglesia de Cristo es la que hace lo que Cristo dice. No tiene que ser específicamente una congregación. O sea, yo puedo tener a un evangélico a la par mía en mi congregación, que Dios no lo quiera, pero posiblemente él no sea salvo, mientras que yo sí. Y estamos en el mismo lugar, tenemos el mismo título, tenemos prácticamente la misma doctrina. También está el punto de practicarla o no. Pero, y estoy totalmente de acuerdo con que hay muchas interpretaciones, pero al contrario de esto, yo sí pienso que la interpretación privada de la Biblia es cuando no se deja, perdón, cuando esta interpretación ya se sale de la palabra del Señor totalmente. Como tú dices que el rapto secreto, que nadie lo va a ver, o otras cuestiones, o que el día y la hora del rapto va a ser tal fecha. Eso ya lo pasaron los adventistas del séptimo día con William Miller. O sea, han habido muchas cosas que han evidenciado que la iglesia de Cristo no es una congregación específica y unida de título, porque de lo contrario
entonces tú me tendrías que decir, toda la iglesia católica va a ser salva, o sea, el que va a confesarse, el que se bautizó, el que hace los sacramentos, pero yo no estoy seguro de tu opinión, pero considero que posiblemente que tú me dirías, es que no todo el que va a confesarse o el que tiene el título de católico, el que carga en Semana Santa, va a ser salvo. O sea, creo que no lo tienes así, porque no se trata de pertenecer a. Entonces, en ese sentido creo que sí estamos de acuerdo. Ahora, la sucesión apostólica de por ejemplo, la cabeza visible, prácticamente Pedro no conoce a Lino, Lino no conoce a Pedro, y entonces el cónclave o la elección tendría que estar extra bíblico, por lo que en mi caso yo no, digamos, obviamente no voy a creer en esto porque no está dentro de la palabra del Señor. Y sí estoy de acuerdo con la elección de Matías, porque dice que el Espíritu Santo dijo, revélanos, ellos oraron y revélanos quién es el que has elegido. Y prácticamente porque, digamos, Efesios 4:11 habla de que ellos son los fundamentos, o sea, los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Por otro lado, estimado Rodrigo, no sé si has visto o escuchado en algún momento, quizá no, pero yo he dicho que la iglesia de Cristo tiene más de 5,000 años, y por esa razón es de que para mí es un poco ambiguo hablar de la historia. Se terminó el tiempo y listo. Pero bueno, no, pues si quieres termina, no hay problema yo. Sí, no, se acabó el tiempo. Estoy tratando de practicar. Tenemos un curso en la universidad en donde nos ponen un tiempo exacto, entonces como que hay que tratar la manera de acostumbrarse a resumir y dar el para no hay problema. Sí. Bueno, entonces toma mi tiempo. Ahorita te lo voy a permitir un segundo. Lo puedes tomar tú también, Rodri. Mira, 4, cuando empiezas a hablar, si quieres. Bueno, primero que todo, esa afirmación de que la Iglesia de Cristo tiene más de 5,000 años es falso. Primero que todo porque en Mateo 16:18 él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra o sobre esta edificaré mi iglesia. O sea que hay un punto de división. De hecho, en Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo iba añadiendo a la iglesia a aquellos que iban a ser salvados. O sea, es un error confundir el judaísmo con la iglesia de Cristo, porque de hecho los judíos no creen en Cristo, rechazan a Cristo, no se les puede considerar la iglesia de Cristo. Sí, claro, es una quejila, es una comunidad de Dios, sí, pero más directamente de Yahvé, pero sin Mesías, porque niegan al Mesías que vino. Entonces, eso no se puede tener, considero yo que no se puede hablar de eso en ese sentido. Por otro lado, la sucesión apostólica, de hecho, Pedro sí conoció a Lino, Pablo conoció a Lino, y la historia nos dice que entre Pablo y Pedro designaron a Lino como el obispo de Roma. Sí, entonces la historia nos habla de que sí. Ahora, que se da que el sucesor de Pedro tiene que ser conocido por su anterior, no, eso no necesariamente tiene que ser así, porque precisamente si eso fuera así, en Hechos capítulo 13, cuando los presbíteros, ni siquiera los apóstoles, los presbíteros le pusieron las manos a Pablo y a Bernabé por orden del Espíritu Santo para que fueran apóstoles, pues si eso no fuera así, ¿qué apóstol estaba vivo para pasarle ahí en ese momento la sucesión apostólica? Podían estar vivos, pues no estaban ahí. No fueron los apóstoles los que les impusieron las manos a ellos, fueron unos presbíteros. ¿Por qué? Por orden del Espíritu Santo. Ahora, si la Biblia nos habla en Efesios 4:11 de que existen 5 ministerios bíblicos, ¿por qué solamente en el mundo protestante se reconocen los pastores? Algunos hablan de profetas, que es muy dudoso porque yo no he visto el primer profeta protestante al que se le hayan cumplido lo que había dicho.
maestros, sí, evangelistas, sí, pero hablan de apóstoles y como que en el mundo protestante no, eso no existe, pero si la Biblia lo dice y en ningún lado dice que los apóstoles se iban a acabar, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué en el mundo protestante no tienen los 5 ministerios bíblicos y nosotros sí? Entonces, si vamos a hablar de la interpretación bíblica, empecemos, bueno, ¿y qué pasó con el ministerio de los apóstoles de ustedes? Claro, hay apóstoles que en los años 90 del siglo pasado, finales del siglo pasado, aparecieron. Y fue porque un loco dijo que Dios le había dado la autoridad para restaurar sus apóstoles y sus profetas. Y cobraba $500 por darle la unción para ser apóstoles y profetas. Y entonces los primeros pagaron, ya después otros dijeron, no, pues no tenemos por qué pagar, yo me autodeclaro apóstol. Y la mujer de la esposa la declaraban profeta, y hoy en día es una moda donde hay evangélicos que el pastor se declara apóstol y la mujer la declaran profeta de la nada, ¿sí? Pero pues ese tampoco era como la lógica bíblica. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasó? Está bien, en esas iglesias digamos que se mantienen los 5 ministerios bíblicos, pero ¿de dónde salieron esos apóstoles? ¿Cómo vamos a creer en este tipo de apóstoles y en este tipo de profetisas? ¿Ya? Entonces, pues ahí dejo eso en el aire, no tiene ninguna seriedad, mientras que en el caso de la Iglesia Católica hay una continuidad histórica que da fe de que esto ha pasado de generación en generación hasta la fecha, de manera ininterrumpida, porque Jesús prometió su Espíritu Santo que nos acompañaría, y él mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si él lo dijo es porque debemos creerlo. ¿Mm? Claro, ya se te cumplió tu tiempo, Gracias. Rodri. Gracias. Vi algo gracioso aquí. Mira nomás. ¿Quién es el? Tenemos un apologista de mi calibre aquí, aprendan, hermano. ¿Quién es Domingo? No sé. Es un muchacho que invita a debatir, pero luego no llega. Pero es un muchacho católico de República Dominicana, creo que es. Pero dice que eres de su calibre, imagínate. Tiene con qué el muchacho, entonces. Bueno, pues me honra, entonces. Un gusto. No Bien, lo conozco, ¿no? bien, sí. Bueno, voy. Bueno, fíjate, la Iglesia de Cristo no puede haber nacido hace 2000 años, porque la afirmación de Mateo 16:18 realmente es, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero el sentido atemporal que tiene esta afirmación yo creo que no se ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque fíjate que, por ejemplo, Abraham, el patriarca, él era cristiano, o sea, realmente podemos decir que era cristiano, porque la palabra del Señor dice que él se gozó en ver el día y que él, al final de cuentas, lo vio, dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día y lo vio. O sea, Abraham tenía la esperanza de poder ver a Jesucristo y sabía de Jesucristo, o sea, él creía en Jesucristo. No te voy a decir que sabía el nombre específicamente, sino como un salvador lo tenía él. Y entonces no podemos decir que Abraham no pertenece a la iglesia de Cristo, porque entonces, ¿por qué razón dice? Porque este es hijo de Abraham, también ha venido la salvación a esta casa, por ejemplo. Lucas 19:9. Y también desde Adán, que en la genealogía de Lucas dice Adán, hijo de Dios. Entonces, si nosotros decimos que no es iglesia, sino que es otra cosa, estaríamos hablando de dos iglesias, pero no. Sabemos que es el pueblo elegido de Dios y que nosotros somos injertados a ese pueblo, o sea, ellos están antes de nosotros. Con lo que te estoy diciendo es, ni siquiera somos la primera iglesia, sino que nosotros somos injertados
en ellos, que eran la iglesia desde el principio, porque el Señor Jesucristo ciertamente se le reveló a Abraham. Adán es considerado hijo de Dios y por supuesto como hijo de Dios es iglesia de Dios, o sea, es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, ahora, la sucesión apostólica de la que me estás hablando, si no tiene, digamos, obviamente dentro de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fíjate que hay algo muy interesante, porque estos, según Efesios 4:11, son para perfeccionar la iglesia. ¿Y por qué razón entonces ahí no hay sacerdotes? Porque por ejemplo, Apostelo no es sacerdote, tampoco profeta. El profeta es algo muy diferente, que también estoy de acuerdo que muchos se hacen llamar profetas hoy en día y realmente nunca han escuchado a Dios. Para mí el profeta es el que lee la palabra, el que la lee y el que la da como está escrita. Para mí ese es el profeta. Evangelistas, pastores y maestros, ninguno de ellos es sacerdote, entonces no se necesita el sacerdocio ministerial para perfeccionar a la iglesia de Cristo, como lo dice Efesios 4:12. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que si no tenemos una continuidad de la sucesión apostólica y tampoco tenemos sacerdotes dentro de la constitución que el mismo Cristo elige para poder perfeccionar a la iglesia, entonces, ¿de dónde pueden salir los sacerdotes que existen hoy en día? Más allá de que yo entiendo que, bueno, es que empieza Lino, Anacleto, después Clemente, después así, eso es algo histórico que tendría que tener menos peso, porque al final de cuentas la historia no es algo seguro en ese sentido. Ahora, si bien lo hubiera, que podría ser, yo creo que esta sucesión tendría que fundamentarse como la sucesión del Antiguo Testamento, en la que cuando el sacerdote llega y peca en contra de Dios, se le quita al sacerdote y listo. De esta manera es como yo lo veo. Espérame, lo voy a parar acá. Ahí está. Entonces no veo eso ahí. Bueno, 4 minutos, Rodri. ¿Me dices? Bueno, entonces, mira, en cuanto a lo del sacerdocio, primero que todo, los sacerdotes de la Iglesia Católica son presbíteros, que es lo que ustedes llaman pastores. Entonces sí, dentro de los 5 ministerios bíblicos sí hay sacerdotes, presbíteros. Por otro lado, en cuanto lo que Jesús dijo que no iba a haber sacerdotes, eso no lo dijo Jesús, eso jamás lo dijo. De hecho, ¿qué nos dice Apocalipsis? Haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, y Israel también en el Antiguo Testamento dice exactamente lo mismo: haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Y no todos eran sacerdotes en el antiguo Israel, había una tribu dedicada a eso. Hebreos nos habla de que el sacerdote es alguien, sí, sacado entre los demás de parte de Dios, para el servicio del cuerpo de Cristo. Pedro nos dice que en 1 de Pedro, que ellos ofrecen, que nosotros somos piedras vivas, y que los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Por otro lado, los mismos apóstoles, cuando Jesús está en la última cena, les enseña a hacer el sacrificio eucarístico. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso es la instauración del sacerdocio por parte de Jesucristo, que es un sacerdocio distinto. De hecho, en Hebreos 7:3, dice que sin madre, sin padre, sin genealogía, sin fin de días, asemejado al Hijo del Hombre, es sacerdote para siempre. Entonces, ¿a qué se refiere? A que no es el sacerdocio del Levítico del Antiguo Testamento, donde era una tribu, donde era de generación en generación, que se pasaba de padre a hijo, no, sino que esto es distinto: sin padre, sin madre, sin genealogía. No es una genealogía la que hace a alguien sacerdote, y Jesucristo es el primero, el sumo sacerdote, que pone ese ejemplo, porque él no era de la tribu de Leví,
Por eso no podemos decir que es el mismo pueblo, porque Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, pero no en Leví, sino en Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es el pueblo del antiguo pacto, por eso hablamos de dos pactos. Nosotros somos el del nuevo pacto y Gálatas 4 nos habla de que nosotros no estamos bajo la ley, que aquel que abraza la ley ha roto con Cristo. Lo dice Pablo en Gálatas, toda la carta de Gálatas, desde el 1 hasta el capítulo 5, si tengo memoria, todo dice, todo el tiempo dice eso. O sea, una cosa es la ley es el Antiguo Testamento, la ley es allá, la promesa, sombra y figura de lo que había de venir, y nosotros estamos es bajo la gracia. Entonces, desde ese punto de vista no podemos ser el mismo pueblo de Dios. Evidentemente a Abraham se le hizo una promesa. Sí, a David también, dijo, por eso ellos dos aparecen en la genealogía de Jesucristo en Mateo 1:1. Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, ¿sí? Porque hay una continuidad y hay un cumplimiento de esa promesa, pero digamos, no se puede decir que es lo mismo porque ellos están bajo la ley y en Cristo estamos bajo la gracia. Ahora, que se salvan los judíos, claro, los que vivieron con la esperanza de ver al Mesías y esperando su llegada y no lo alcanzaron a ver, por supuesto, se van a salvar, pero es que el Mesías ya vino. Pues ahí qué hacemos. Y ellos lo rechazan, los actuales. ¿Pueden ser el mismo pueblo de Cristo? Ahí dejo eso abierto, entonces no sé si ya se me acabó el tiempo o cómo es la cosa. Sí, se te terminó recién. Ahorita 5 segundos tenía nada más. Ah, ok. Sí, ¿cuánto tiempo tienes? Quedan por ahí unos 20 minuticos más. Ok. Insiste Domingo que eres de su calibre, dice, así que... Bueno, me siento halagado, gracias Domingo. Yadira también te manda saludos, ¿no? Yo quiero mucho a Yadira, a mí me simpatiza mucho desde que la conocí. Parece bonita e inteligente y la han maltratado mucho en redes. Yo creo que ella es una gran persona. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no tengo nada que agregar en eso. Bueno, mira, a ver, espérame, me voy a poner mi tiempito porque si no se me olvida. Ahí está. Vamos a ver, el tema de que los ancianos son los mismos pastores, eso no es verdad. Vamos a ver por qué. Porque los presbíteros, primera de Pedro 5:1, el apóstol se hace llamar presbítero, sí, eso es cierto, se hace llamar presbítero, así está escrito en griego, pero también en primera de Timoteo 5:2 habla de las presbíteras, o sea, y no por eso vamos a decir, bueno, entonces hay pastoras, porque entonces tendríamos que reconocer que hay pastoras. La palabra presbítero literalmente significa anciano. Ahora, dentro de una congregación hay ancianos que por conocimiento, que por cuestiones, eso lo entiendo, pero no es la misma palabra que se utiliza en Efesios 4:11 y 12 para perfeccionar la iglesia. Ahí no hablan dentro de los 5 ministerios como presbíteros. Por el poquito tiempo que tenemos, no te pongo la presentación y te muestro Efesios 2:11 o 4:11, perdón, en griego y para que podamos ver las palabras y hacer un análisis. Pero sí te lo puedo asegurar, quizá en alguna ocasión, porque, digamos, lo estoy hablando acá y que no sea cierto, no me interesa ser poco serio en ese sentido. Entonces yo sí lo he visto muy claramente que no son las mismas palabras. En el sentido de la iglesia, estimado Rodri, tenemos que comprender que si efectivamente la iglesia inicia en Mateo 16:18, todo el Antiguo Testamento dejaría de ser salvo. ¿Cómo pudieron ellos entonces ser salvos? Nunca vieron a Cristo. Ahora, Cristo les bajó a predicar, sí, pero a las personas que estaban encarceladas, a los espíritus rebeldes. Entonces, si tú crees en eso, de que Cristo bajó y predicó, dice la palabra del Señor, predicó a los espíritus encarcelados,
Esa sería una opción, pero ahí lo que dice es espíritus encarcelados, no los que realmente, por ejemplo, yo no puedo creer que en el caso de Abraham estaba encarcelado, etcétera, etcétera. O sea, me refiero a que Abraham era un hombre justo y que a él se le hizo la promesa y que su simiente sería, en él serían benditas todas las naciones, y que entonces ahí es donde tenemos que comprender que de los dos pueblos hizo uno y que nosotros somos el segundo pueblo, es decir, el pueblo posterior, que se consideraba a los gentiles como animales impuros en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento, bueno, algunas personas dicen que soy adventista, pero en realidad yo no soy adventista al séptimo día. Hasta he refutado algunas teorías de ellos, pero por esa razón es de que hoy podemos comer toda clase de animales, porque ya los animales ya no son impuros, fueron impuros antes, ahora ya no lo son. Entonces, en la visión de Pedro, efectivamente Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado, y Pedro va y predica a Cornelio, y entonces obviamente dice, mata y come. Ahora bien, el tema del sacrificio, del tema de la transustanciación, el tema de la Eucaristía, todo esto es incomprobable bíblicamente, no se puede comprobar dentro de la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los apóstoles dijo jamás el transformar ellos la Santa Cena, que por cierto no era una hostia, era un pan y era vino, era pan y vino, así como Melquisedec, pan y vino, ambas cosas, y que esto lo hizo Jesucristo mismo, y que ya él como sumo sacerdote no tiene necesidad de sacerdotes, no tiene necesidad de que nadie esté en la tierra haciendo un sacrificio ceremonial o cosa parecida. Los sacrificios se acabaron. De lo contrario, tendríamos que siempre estar sacrificando a la vez que Cristo está en el lugar santísimo, pues presentándose a sí mismo, que ya se presentó una vez y para siempre. Ahí está. No sé si escucha la alarma, ¿no se escucha ahí? Sí. No, yo no la escucho, pero confío en ti. No, sí, creo que en el video, ya cuando lo veas, tendría que escuchar la alarmita. Son 4 minutos cabales. Ajá. Ok, entonces, efectivamente Jesucristo hizo un sacrificio de una vez y para siempre. El problema es que cuando habla de una vez, solo se fijan en una vez. Pero el texto de Hebreos es muy claro, dice una vez y para siempre. O sea, tiene digamos, es eterno hasta su segunda venida, pues es vigente hasta su segunda venida. Ahora, él enseña a sus discípulos a que hagan este sacrificio. Entonces, si les enseña es porque les está dando ese sacerdocio, porque el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Es un sacrificio incruento, obviamente, pero está amarrado a el sacrificio de la cruz. Aquí tendríamos que hablar de la cuarta copa y pues es un tema larguísimo, pero digamos, Jesucristo hace del sacrificio del pan y el vino el mismo sacrificio de la cruz, los conecta, porque hace un cambio en la pesaje judía. Por otro lado, si tú dices que una cosa distinta son los ancianos, entonces, bueno, ¿por qué lo consideran como ministerios si la Biblia habla solo de 5 ministerios bíblicos y además de eso nos habla de obispos y de ancianos? Entonces, ¿qué pasa ahí? Efectivamente, por ejemplo, los pastores, a veces la palabra pastor, ¿sí? Y presbítero anciano es intercambiable. Lo mismo también sucede con la palabra obispo y pastor, o obispo y apóstol, son palabras intercambiables, por lo menos así fue en los primeros siglos. Entonces, desde ese punto de vista, sí son parte de los 5 ministerios bíblicos. Ahora, en cuanto a Israel, como tal, obviamente sí hubo una promesa que se cumplió, y los que son espíritus encarcelados son aquellos que murieron con la esperanza de conocer al Mesías. Entonces Jesús le predica a los espíritus encarcelados, no a los que están en el infierno, donde está Satanás, no, a ese infierno no, sino en los infiernos, los lugares inferiores, como el seno de Abraham, otros lugares que habla de la Biblia, donde aquellos que fueron justos y que murieron con esa esperanza de la salvación en el Mesías,
sí, aguardaban su venida, por eso a ellos fue el que los predicó. Sería ilógico que Jesús fuera a predicarles los espíritus rebeldes que están en el infierno para que se convirtieran y fueran al cielo, no tendría ningún sentido. Entonces, es obviamente, estos espíritus encarcelados son los del antiguo pacto que no podían entrar al cielo, porque sin Jesucristo no podían entrar al cielo. El único que pudo hacer eso antes de Cristo fue Elías, porque era amigo de Dios. Pero hasta Cristo el cielo estaba vacío de seres humanos. Es en Cristo que se abre esa puerta, por eso Él va y le predica a los espíritus encarcelados, no porque sean espíritus rebeldes. ¿Qué otra cosa? ¿No? ¿Ya? ¿Tiempo o qué? No, tienes 38 segundos todavía. Bueno, entonces, pues, ¿qué les digo? No, pues nosotros somos del nuevo pacto, ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley, por eso no puede ser lo mismo. Ahora, si Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, independientemente de que haya dicho que es Pedro o que es él mismo, que eso es otra discusión, dice su iglesia y que dice que la edificará, o sea, en tiempo futuro. ¿Cuándo comienza la iglesia? En el Pentecostés, no antes, que es con la venida del Espíritu Santo. Por eso decir que la iglesia de Jesucristo existe desde antes, pues no tiene sentido, porque si eso fuera así, entonces ¿para qué sucedió Pentecostés? No tendría sentido. Ahí está. Unos segunditos más todavía tuviste, no te quise interrumpir. Bueno, tú haces una analogía, Rodri. Tú haces una analogía un poco extraña para mí, porque tú dices es que el sacrificio es una sola vez, pero para siempre. O sea, dando a entender que es una vez, pero que lo tienes que seguir haciendo para siempre. Y es como decir, me casé una vez, pero me tengo que casar cada semana. O sea, no es algo que tenga, creo yo, mucho sentido. Ahora, cuando tú dices que los presbíteros es algo que puede ser también intercambiado por pastor, te sé decir, entre los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no dice presbíteros y tampoco dice obispos. Estoy de acuerdo que los ancianos efectivamente también, eso sí es intercambiable, anciano como persona de conocimiento dentro de la congregación y anciano como una persona que tiene pues muchísimos años y que ya es una persona mayor, etcétera. En este sentido, estos dos son intercambiables. Y por supuesto que es también un servicio, pero los 5 ministerios son los que sirven para perfeccionar a los santos dentro de la iglesia, y no hay ahí presbíteros y no hay ahí obispos. Cabe mencionar que en el tema del obispo, tú sabes que el obispo era un hombre casado y tenía que serlo. El requisito para ser obispo es ser casado. El apóstol Pablo nos da un ejemplo efectivamente de que podemos elegir no casarnos. Yo no estoy en contra de no casarme. Si tuviera yo la facultad o tú tuvieras la facultad de no estar casado, te sé decir que sería mejor. Yo, o sea, sería mejor, yo quisiera tener el don, pero lamentablemente no lo tengo, y eso es lo malo, o sea, no, en ese sentido, pero también sé que Dios bendice el matrimonio y que obviamente también el hombre que no sea casado y que tenga el don de continencia y que pueda estar solo para toda la vida, yo pienso que sería muy bueno para esa persona, pero no es realmente algo que tengamos que hacer por obligación, sino que el que puede, el que tiene el don, que lo haga. El Señor Jesucristo dice, algunos eunucos lo hacen los hombres, ¿y cuántos hombres han hecho eunucos? No sé cómo lo ves tú, pero yo, y con todo respeto al mundo, siento que dentro de la Iglesia Católica hacen eunucos a los hombres. O sea, obligatoriamente tienen que ser un eunuco, no casarse, etcétera. Y eso también creo yo que no es del todo correcto. Y también la Biblia dice hay eunucos que nacen así, yo lo entiendo, personas que tienen el don de continencia. Ahora, en este sentido, estimado Rodrigo, tenemos que comprender, híjole, lo voy a dejar ahí porque no le di iniciar al tiempo, pero creo que voy como por 2 minutos y medio, 3, pero lo voy a dejar ahí para no abusar. Perdóname, no puse como quieras, si quieres seguir. No puse el tiempo, la verdad no puse el tiempo. Tampoco estoy contando. Sí, se me fue, no lo puse, perdóname.
Aquí lo tengo. Pero bueno, si tienes más tiempo puedes refutar o qué sé yo, lo que tú quieras. Estás en tu casa, eres bienvenido. Bueno, Tengo una gracias. pregunta para Rodri. Sí, Adelante, adelante. Sensei, sabemos dime, que la Jovencita. Iglesia Católica tiene varios ritos. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dentro de esos ritos, habrá algunos ritos, uno, dos, los que sea, a los cuales a los sacerdotes se les permita casarse y seguir estando en comunión con el obispo de Roma, en este caso el Papa Francisco. muy buena pregunta. De hecho, eso era lo que le iba a responder a Adolfo. Resulta que nosotros en la Iglesia Católica de los 24 ritos, 23 los sacerdotes son casados. El celibato solo se ha reservado para el rito latino. Y eso, porque también hay sacerdotes casados dentro de nuestro rito latino. ¿Quiénes son esos sacerdotes casados? Pues primeramente son personas como los anglicanos que tenían su pareja y que llegado un momento fue en 2014 si no estoy mal, que más de 8,000 anglicanos pidieron el ingreso a la Iglesia Católica, entre ellos pastores, y con esos pastores lo que se hizo fue digamos una actualización teológica y se les ordenó sacerdotes casados. O sea, eso no es problema. De hecho, el texto bíblico dice que casado una sola vez. No dice que no casado, que el obispo no tiene que ser casado obligatoriamente, nos dice casado una vez. El texto de qué está hablando, en contra del celibato, no, está hablando en contra de la poligamia. Y en ese caso, por ejemplo, personas como Alducín, que lleva su tercer matrimonio, no podrían ser ni pastor ni obispo, porque está violentando el texto bíblico, solo casado una sola vez, no varias veces, ya lleva 3. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos hablar que hay pastores protestantes que no se les puede considerar pastores porque están violentando ese mandato, el casarse una sola vez. Por otro lado, que volviendo, Jesucristo dijo, en Hebreos dice una vez y para siempre. ¿Por qué es para siempre? Tú dices que eso es como, yo ya me casé una vez, ¿para qué me caso otra vez? No, pero es que también los votos matrimoniales se renuevan. De hecho, hay bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamante, no sé qué. Ya, precisamente porque se renueva. Lo mismo sucede con el sacrificio incruento que Jesucristo establece, que está en la Eucaristía. Él dijo, hagan esto en anamnesis mía, en memoria mía, no en recuerdo, en anamnesis, que es traer una realidad del pasado al presente, así como una ley. Por ejemplo, en Colombia la Constitución de 1991 fue escrita en 1991, pero hoy sigue siendo vigente en nuestro país. Entonces, algo que está en el pasado, pues no se quedó en el pasado como un mero recuerdo, sigue estando vigente y presente actualmente. Entonces, lo mismo, cuando Jesús dice anamnesis, quiere decir que es un pacto que se renueva constantemente, no que se sacrifica otra vez a Jesucristo, sino que este sacrificio incruento a través de todas las épocas se une directamente al único sacrificio de la cruz. Por eso habla el texto de una vez y para siempre. De una vez fue en la cruz y para siempre el eucarístico que está unido a la cruz. ¿Ya? Entonces, pues más o menos eso era lo que yo quería decir. No sé, unos 5 minuticos más me quedo aquí para que tú me puedas hacer otra pregunta o si quiere el público o algo así, como tú quieras. Fíjate que aquí hay una que refutas Juan 17, dice. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Juan 17. Pues es el hijo hablando con el padre. Dice, glorifícame ahora tu Padre con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese. Claro. Sí, que se le han entregado todas las cosas, todo lo del Padre de él, etcétera.
Espérame. Es que te había puesto ahí está. Entonces, bueno, no sé exactamente, no sé si refutas tú ese texto porque no. ¿Qué voy a refutar? De hecho, dice que para que seamos, él le pide al Padre, ¿sí? Okay. No solo por sus apóstoles, sino por aquellos que han de venir a la palabra por medio de ellos, para que tú en mí, como tú en mí, yo en ti somos uno, ¿sí? Ellos conmigo y contigo seamos perfectamente uno. La Iglesia Católica siempre ha dicho que es una, no son varias. Entonces no sé cómo va a refutar a Juan 17 si la posición de la Iglesia Católica no es que Jesús está en todas las iglesias, no, Jesús está en la iglesia que él edificó, ¿sí? Y pues obviamente, digamos que por otros asuntos teológicos puede estar en algunos movimientos protestantes, pero digamos que él estableció una sola iglesia y tiene que ser unida en una sola doctrina, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, ¿sí? Entonces, de hecho, Efesios 2 algo, creo que es el que habla de eso, nos dice, y de hecho esas son las únicas solas bíblicas, esa sola escritura, sola fide, sola gracia, ninguna de esas es bíblica, pues hablando de que debemos creer lo que dice la Biblia, pues la Biblia dice que, ya lo voy a leer, si me lo permites un segundo, dice, vamos a ver, se me olvidó el texto, es en Efesios, o sea, en Efesios 4 más adelante, déjame lo busco un segundo si quieres. Saluda un momentico a la gente. Yo sé que está en Efesios, pero no sé en qué parte. Claro. ¿Qué es lo que estás buscando? A ver, dame. Efesios 4:5. Sí, era en Efesios 4, pero más antes de los 5 ministerios bíblicos. Las 5 solas las 5 solas no, las solas que sí son bíblicas. Si tú vas a buscar en la Biblia sola escritura, no existe. Si tú vas a buscar el término sola fe, tampoco existe, ¿sí? O sea, en el término de la justificación solo por la fe, eso no existe. Solo por la gracia, salvación solo por la gracia, tampoco existe esos términos. ¿Cuáles son las solas que son realmente bíblicas? Hablando de que debemos seguir lo que dice la Biblia y no agregarle cosas. Dice Efesios 4:4, desde el 3. Poniendo en empeño en conservar la unidad con el vínculo de la paz. La unidad, dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Estas son las 7 solas que realmente son bíblicas. Las demás, con el perdón tuyo y de los que están en el público, son puras doctrinas de hombres. Si usted busca solas, están en Efesios 4, 3 hasta el 6. No hay más solas. Y bueno, creo que eso era lo que yo quería aportar. Por ahora no sé si haya otra preguntita, alguna otra cosa que quieras decirme antes ya de partir. Claro. Bueno, mira, tenemos el tema de, para empezar, la sola escritura. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4, 5 y 6. Por esto, hermanos, les he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Gálatas 1, 8 y 9 dice, si a un ángel o nosotros mismos les predicamos un evangelio diferente, caiga bajo maldición, y luego lo repite. Entonces, la sola escritura, por ejemplo, según 1 Corintios 4, 5 y 6 y 7, dice, no piensen más de lo que está escrito. Entonces, ya ahí viene un argumento y dice, ¿pero qué estaba escrito ahí? Bueno, yo les puedo decir que estaba escrito bastante del Nuevo Testamento.
Si eso no es si eso no es escritura, entonces bueno, ahí ya sería otro tema. Pero lo que hoy está escrito es todo, o sea, realmente yo creo que ellos no podían creer en Apocalipsis porque todavía no estaba escrito, pero nosotros tenemos que respetar. Entonces la sola escritura no es algo, Rodrigo, que sea como sacado de la manga. La sola fe creo que ha sido malentendida. Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo que no puedes decir creo en el Señor y ya te salvaste. Yo estoy de acuerdo con eso, porque yo creo en una fe viva, en una fe que te produce obras. Y por supuesto, o sea, para mí las 5 solas sí están muy bien fundamentadas, pero no es, como te digo, que no estén dentro de la Biblia específicamente, por eso es de que digo que están bien fundamentadas. Pero sin embargo, bueno, yo creo que todos tenemos que tratar de servir a Dios con honestidad, y en mi caso yo no me salgo de la palabra por eso, precisamente por eso a mí me parece peligroso salir de la palabra, como también me parece peligroso interpretar realmente la palabra. Por eso es de que yo he dicho que la palabra se interpreta a sí misma. Tú tienes que buscar todas las respuestas dentro de la palabra. Entonces, puedes quedarte lo que quieras, Rodri, de verdad. Bueno, gracias. Pues bueno, déjame responderte. Si la palabra se interpretara a sí misma, no habría tantas denominaciones protestantes. Y surgen nuevas cada día, como la que te digo de la pastora que dice que el Espíritu Santo es mujer. Leyendo la Biblia. Ahora, la misma Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú me dices que el 1 Corintios 4:6 habla de la sola escritura, eso es falso. Y te voy a responder por qué. Si tú lees un versículo antes, ¿a qué se refiere? A no propasarse lo que está escrito. Mira lo que dice el 5 para aclarar a qué se refiere Pablo. Y no se refiere a la Biblia. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces se recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, para que nadie se engría uno en favor del otro. ¿Y qué es lo que nos estaba hablando? Que los de Corinto estaban juzgando, haciéndose sentir superiores los unos a los otros con ese juicio. Por eso en el 4 dice, cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Está hablando del juicio que hacemos sobre las otras personas. Entonces dice, es el Señor el que va a juzgar. Eso es lo que está escrito. Él no está hablando de toda la Biblia. Por eso un texto fuera de contexto es un pretexto. Ahora, en cuanto tú dices que la sola fe está bien sustentada, no. De hecho, bueno, el término sola fe no existe. Lo único que encontramos sobre la sola fe realmente, literalmente, es en Santiago capítulo 2, versículo 24. Dice Santiago, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, cuando habla de sola fe, toda la Biblia lo único que dice es que no somos justificados solamente por la fe. Ahora, el hecho que tú dices, y que me causa mucha curiosidad, que dices, no, es que si uno tiene fe produce buenas obras. Yo escuchaba muchísimos decir eso, no, que es que la fe produce buenas obras. Pero siempre les he pedido el texto de la Biblia donde me dicen, por favor, yo les digo, por favor, muéstrame el texto de la Biblia donde dice que la fe produce buenas obras. Y no me lo dan. Entonces, estoy asumiendo que están utilizando una doctrina de hombres para justificar otra doctrina de hombres como la sola fe. O sea, para justificar la sola fe, que no está en la Biblia, sino está diciendo no solamente por la fe de Santiago 2:24, inventan otra cosa, que es que la fe produce buenas obras. Pero ¿dónde está el texto bíblico donde dice que la fe produce buenas obras? No existe. Entonces, ¿cómo decimos que la Biblia se interpreta así a sí misma
si le hemos metido ese tipo de trancas y de juegos teológicos para poder acomodar la Biblia a nuestro parecer. Bueno, yo creo que hasta ahí yo ya me despido, ya estoy Ok. como el topollillo, me voy para la camita. Y bueno, pues ojalá tengamos... Hans Aquaman, muchas bendiciones para él, es igualito a Aquaman, idéntico. Bueno, muchas bendiciones, sí, es que es idéntico, igualitico. Muchas bendiciones para todos, gracias Adolfo por tu invitación. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerda que tenemos el debate pendiente, ahí tengo que buscar cuál es el tema. Y pues ahí estamos en contacto, hermano. Y gracias, Yuranicita, por acompañarme también. Hola, claro que sí. Y aquí voy a estar otro ratito porque el licenciado y yo tenemos el tema de la Virgen María y ahí en el chat lo están pidiendo, o sea que pues vamos a hablar un poquito de ello. Vale, vale. Ok, Rodri, te cuidas mucho. Bueno, bendiciones para todos. Dios les guarde. Adiós, Rodri, bendiciones. Dios, Yuranicita. Un abrazo.